Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, el nuevo videoclip de Özkan Deniz y la posible indirecta hacia Aslember. ¿Es solo una coincidencia o realmente hay un mensaje oculto para su expareja artística y sentimental? Quédate hasta el final porque lo que descubrimos te va a sorprender. Todo comenzó hace solo unos días, cuando Özkan Deniz lanzó su nuevo videoclip titulado Sombras del Pasado. Desde el primer minuto, los fanáticos notaron algo extraño. En una de las escenas más comentadas, Özkan aparece mirando una vieja carta con la frase "Lo que fue, nunca muere, solo se transforma". Muchos aseguraron que esa carta es una clara referencia a Aslember, con quien el actor y cantante tuvo una relación intensa y mediática hace algunos años. En redes sociales, los comentarios no tardaron en explotar. Esa mirada no es actuación, es nostalgia pura, escribió una seguidora en Instagram. Otros, sin embargo, defendieron al artista diciendo que todo es parte del guión y no hay nada personal. Pero lo más sorprendente fue cuando Aslember, sin mencionar nombres, publicó una historia en su cuenta con el mensaje: "Algunas canciones no se escriben, se sienten". Inmediatamente los medios comenzaron a especular. ¿Una respuesta directa a Özkan? Según fuentes cercanas a la producción, Özkan habría participado activamente en la escritura del guión del videoclip, incluyendo detalles muy personales. En una entrevista breve para un programa de televisión, cuando le preguntaron si la protagonista del video, una actriz de cabello claro y mirada dulce, representaba a alguien en especial, él solo sonrió y respondió: "Cada historia tiene un origen y algunos orígenes dejan huellas". Esa frase bastó para encender todas las alarmas. Durante la filmación, se dice que Özkan pidió repetir una escena más de 20 veces, la misma en la que sostiene la carta antes de dejarla caer al suelo. El director, entre risas, comentó: "Él quería que se sintiera real, y créeme, se sintió". Al ver el resultado final, los fanáticos coincidieron en que esa intensidad no era solo actuación. Por otro lado, personas cercanas a Asla afirman que ella se tomó el asunto con calma. Ella ya pasó página, pero claro que le llamó la atención, comentó una amiga de la actriz. Cuando vio el videoclip, solo dijo: "Qué poético, ¿no?", y cambió de tema. Sin embargo, al día siguiente, fue vista en un evento público con una sonrisa enigmática que muchos interpretaron como una respuesta silenciosa. El video ya cuenta con millones de reproducciones y sigue subiendo. Los fans analizan cada detalle: el color del vestido de la protagonista, la melodía del piano, incluso las flores que aparecen al final, lirios blancos, los mismos que Asl solía compartir en sus fotos antiguas. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje escondido entre notas y recuerdos? A medida que pasan los días, la conversación no hace más que crecer. Los programas de entretenimiento, los foros de fans y las redes sociales están llenos de teorías. Algunos sostienen que Özkan está viviendo una etapa de reflexión y que el videoclip no es más que una forma artística de cerrar un ciclo emocional. Otros, sin embargo, aseguran que el cantante aún no ha superado completamente su historia con Asli y que cada imagen del video es una declaración velada de lo que no pudo decir en persona. Una escena en particular ha generado especial controversia, aquella en la que Özkan, frente a un espejo, se observa mientras su reflejo desaparece lentamente, dejando solo una sombra. En el fondo, suena una voz femenina que susurra: "El amor no se borra, solo cambia de lugar". Los espectadores más atentos aseguran que la voz pertenece a Asl, aunque no hay confirmación oficial. El equipo de producción ha guardado un silencio absoluto, alimentando aún más la curiosidad del público. Lo cierto es que la estética del videoclip está cargada de simbolismos: relojes rotos, fotografías quemadas y un piano cubierto de polvo, elementos que evocan el paso del tiempo y la memoria. En una entrevista posterior, Özkan explicó que el tema central del proyecto es la transformación del dolor en arte, una frase que muchos interpretaron como una confesión emocional. Mientras tanto,
Aslemberg continúa con su carrera en teatro y televisión. Recientemente estrenó una obra en Estambul y, durante la rueda de prensa, un periodista no pudo evitar preguntarle sobre el videoclip. Su respuesta fue breve pero contundente: cada quien expresa sus sentimientos a su manera. Yo prefiero hacerlo sobre el escenario. Esa declaración fue suficiente para que las redes sociales estallaran nuevamente. Los titulares no tardaron en aparecer. As responde con elegancia: silencio que grita, el arte como catarsis. Por otro lado, los fans más románticos han empezado a pedir una colaboración entre ambos artistas como una forma de reconciliación artística. Sería icónico verlos juntos otra vez, aunque solo sea en una canción, escribió un usuario en Twitter. Sin embargo, otros opinan que esa etapa ya quedó atrás y que ambos deben seguir caminos separados. El impacto mediático del videoclip ha sido tal que incluso críticos de música y cine lo han analizado en profundidad. Algunos destacan la madurez creativa de Özkan Deniz, afirmando que ha logrado convertir su historia personal en una obra universal sobre el amor y la pérdida. Otros, en cambio, creen que el artista ha cruzado la línea entre lo íntimo y lo público, utilizando su pasado sentimental como herramienta de promoción. Aún así, nadie puede negar el magnetismo del proyecto. Las cifras hablan por sí solas: más de 20 millones de visualizaciones en menos de una semana, miles de comentarios y una oleada de reproducciones en plataformas de streaming. La canción Sombras del Pasado se ha posicionado entre las más escuchadas del mes, y su letra, melancólica pero esperanzadora, ha sido compartida miles de veces en historias y publicaciones. En una de las últimas entrevistas, Özkan fue preguntado directamente si volvería a trabajar con Aslemberg en el futuro. Tras unos segundos de silencio, respondió con serenidad: la vida siempre encuentra formas de reencontrar a las almas que tienen algo pendiente. Esa frase, misteriosa y cargada de significado, volvió a encender los titulares. Los medios internacionales también han comenzado a cubrir la historia, comparando el fenómeno con grandes romances del mundo del espectáculo que han trascendido la pantalla. Algunos portales en Latinoamérica incluso han traducido la letra del tema y la han analizado verso por verso, buscando referencias ocultas. Mientras tanto, los fanáticos siguen debatiendo en los comentarios: ¿fue una despedida o un mensaje de amor eterno? Algunos aseguran que el último plano del video, una silueta femenina alejándose bajo la lluvia mientras Özkan mira hacia el horizonte, representa el cierre definitivo de una etapa. Otros, en cambio, ven esperanza: ella se va, pero él no deja de mirar. Quizás aún haya algo por decir. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: Özkan Deniz ha logrado lo que pocos artistas consiguen hoy en día: capturar la atención del público con una historia que combina arte, emoción y misterio. Y mientras las especulaciones continúan, millones esperan su próxima canción, convencidos de que, de una forma u otra, la historia aún no ha terminado. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Crees que Özkan realmente le mandó una indirecta a Aslemberg o todo es una simple coincidencia artística? Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse las próximas noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.